Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerzas me dará, y un camino hará, donde no lo hay. sendas Dios hará, Sendas Dios hará, sendas Dios hará, donde no lo hay. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, hasta su lado yo estaré. Amor y fuerzas me dará, y un camino donde no hay, donde no lo Hay caminos que en la soledad Él me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay, Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, hasta su lado yo estaré. Amor y fuerzas me dará, y un camino hará, donde no lo hay. Amor y fuerzas me dará, y un camino hará, donde no lo hay. Hola, nuevamente con ustedes para nuestro estudio de hoy. Vamos a continuar en el estudio del libro del Éxodo, este precioso libro de la Biblia. Yo le invito por favor que busque su Biblia para luego poder compartir juntos la lectura del libro de Dios. En este capítulo 17 del Éxodo encontramos dos pruebas más de Dios al pueblo. Hasta ahora hemos visto la prueba del agua en Mara y la prueba del alimento en el desierto de Sin. A pesar de que en ambas crisis el pueblo protestó agriamente contra Moisés, el siervo de Dios, sin embargo Dios le suplió maravillosamente, demostrando que Dios, como veíamos la semana pasada, es un Dios que prueba, es un Dios que provee y también es un Dios que perdona. En Mara, un árbol endulzó las aguas del manantial amargo y en adición Dios les llevó a Elim, aquel oasis en el desierto con las fuentes y las palmeras, 12 fuentes y 70 palmeras. Pero luego en el desierto, una bandada de codornices y de pan caído del cielo, enviado del cielo, llovido del cielo, que les acompañó durante todo el tránsito por el desierto, satisfizo su hambre. Hoy tenemos por delante dos pruebas más de Dios. Una prueba, la prueba de la confianza en Dios,
Y la segunda prueba, la prueba de la dependencia de Dios. En primer lugar, entonces, la prueba de la confianza en Dios. Quiero leer con ustedes los primeros 7 versículos del capítulo 17 del libro del Éxodo. Dice así la palabra del Señor. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste al río, y ve. He aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? La travesía por el desierto llevó a aquella hueste de peregrinos guiados por la Shekinah gloriosa de Dios, de día en la nube y de noche en la columna de fuego, a salir por sus jornadas, dice la Biblia, es decir, por etapas. Aquel pueblo caminaba unos cuantos kilómetros por día solamente, era una hueste de cerca de 2 millones de almas. Y sorprendentemente la Biblia dice que cuando llegaron a Refidim no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Cómo sin agua? Algo tan elemental. ¿Para qué acampan allí? ¿Para qué el trabajo de armar las tiendas, organizar el pueblo para una estadía sin agua? Y entonces las preguntas que nos surgen, y que también surgen seguramente, o surgieron seguramente a la mayoría del pueblo, es, ¿se equivocó Moisés? ¿Estaba fallando su liderazgo? ¿Dios les había guiado a un lugar realmente impropio? Obviamente, el Dios omnipotente, omnisciente, no había errado. Se trataba de una nueva prueba para ver cómo reaccionaba el pueblo y cómo lo resolvían sus pastores Moisés y Aarón. Otra vez la prueba, una nueva crisis. ¿Y para qué? Para comprobar tristemente la invariable tendencia del corazón humano de desconfiar en Dios, de desconfiar de Dios. Como alguien dijo, el hombre natural prefiere mejor apoyarse en el frágil tejido de una araña que sobre el fuerte brazo del Dios omnipotente, sabio y bueno. Y la más tenue niebla es suficiente para ocultar a su vista la luz esplendente del rostro de Dios. Gran verdad. Con razón, la Biblia dice que el corazón del hombre es corazón malo de incredulidad, siempre dispuesto a apartarse del Dios vivo. Si Dios hubiera llevado al pueblo de Israel de Egipto directamente a la tierra prometida, fíjese que no habrían comprobado en sus hechos la triste condición del corazón humano. No habrían aprendido sobre la fidelidad de Dios para ellos y encima no hubieran sido ejemplo para nosotros, para que no repitamos las mismas inquietudes. Bien dice Pablo, el apóstol, en 1 Corintios capítulo 10, hablando justamente de Israel en su travesía a Canaán. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, hoy más que nunca lo pensamos, los fines de los siglos. Pero también Dios permitió esta prueba para comprobar la gracia y la misericordia suya para aquel pueblo. Esa gracia y misericordia que son infinitas hacia el hombre y particularmente hacia los suyos en todos los tiempos.
Dios que espera con paciencia, que perdona, que provee, que sostiene, que bendice a su pueblo. Dice Mackintosh, nada hay que sobrepuje la terrible incredulidad del corazón humano, sino la superabundante gracia de Dios. Esta vez la queja fue seria. Dice el versículo 2, y leímos, que Israel altercó con Moisés. ¿Qué quiere decir altercar? Altercar es una protesta agresiva. Es el amargo resentimiento, la resistencia a someterse a Dios que vuelve a aflorar en ellos con corazones rebeldes y estalla en la cara del líder, el paciente Moisés. Fue como decirle, ¿dónde está el Dios tuyo, Moisés? ¿Y qué hará ahora con nosotros? Y no era un error estar allí. Por supuesto que Dios no se equivoca. Les llevó a ese lugar con un sabio propósito. Les había guiado a ese lugar y por extraño que fuera, allí tenían que estar, porque era una nueva prueba de Dios para ellos. Dios actúa siempre así. El creyente, si es guiado por la carne, por su carne, puede decidir por su cuenta, por supuesto, qué hacer, dónde ir, qué actividades emprender. Dios no lo va a forzar. Pero así serán los resultados, seguramente. Pero el creyente, cuando es espiritual, dirá al Señor lo que Moisés dijo en Éxodo 33, versículos 13 al 15. Ahora pues, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y es muy precioso lo que Moisés le contesta al Señor. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Cuando nos disponemos a obedecer a Dios, Él nos llevará a donde Él quiere. A veces, por cierto, el pastor nos guía a pastos delicados y aguas de reposo. A veces nos hace transitar por el valle de sombra de muerte. Pero lo que sí estamos seguros es que Él estará con nosotros, que podemos decir confiadamente con el Salmo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Te pregunto, ¿te ha probado Dios? ¿Te está acaso probando ahora? ¿Te sientes perplejo y dices, ¿dónde me ha traído Dios? A un lugar desierto, sin agua para beber y para refrescarme. Puede ser, tal vez en tu caso, alguna carencia, alguna falta de trabajo, de bienes, o de salud, o de compañía. Dios te lleva a tu refidim. Y a veces no hay agua en ese lugar. Con mucho respeto y cariño en el Señor te digo, no es un error, por difícil que sea creerlo. Dios no falla. Es su voluntad buena, agradable y perfecta para tu vida, como lo es para la mía. Si te llevó a ese lugar es porque efectivamente es un lugar de descanso. Pero está probando tu fe, está reclamando tu obediencia, está midiendo tu fidelidad. Espera en Él, pues. Todos hemos tenido refidims en nuestra vida y tal vez con la canción decimos, puede oscurecer. Puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer. Y aunque yo no la pueda comprender, me sostiene. Y entonces poder decir con la canción también, Dios ha sido fiel. Y por siempre lo será. La protesta del pueblo allí en Refidim fue áspera, violenta, al punto de decir Moisés, ¿por qué tentáis al Señor? Fíjese que Dios siempre prueba, pero prueba para bendecir, para aprobar. Pero nosotros sí podemos tentarle pensando como ellos pensaron. ¿Nos ha traído Dios para matarnos? ¿Está el Señor con nosotros o no? Hermano, ¿acaso no tenemos pruebas suficientes
para saber que aquel que nos dio vida a costo de la muerte de su Hijo, el Señor Jesucristo, no lo hizo para matarnos, para hacernos daño? ¿No tenemos pruebas más que suficientes para saber que Él está con nosotros cada día, a cada momento? Dice el versículo 4, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Casi rendido ante Dios. De aquí a un poco me apedrearán. Ah, la calidad del líder, de pastor que era el anciano Moisés. Modelo para nosotros, los pastores también. Guiaba al pueblo de acuerdo al plan divino, sabía oírles con toda paciencia, sabía contestarles con mansedumbre, sabía llevar los problemas delante de Dios en oración, pero además también sabía compartir con otros las cargas, pues Dios le dijo, pasa delante de este pueblo con los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara. Una vara, una vara. Una vara que era todo el instrumento que el anciano líder tenía en sus manos. Una simple vara usada por Dios, pero usada por Dios para hacer maravillas delante de Faraón, para herir las aguas del Mar Rojo que se abrieron para que el pueblo pasara en seco por ellos. Y ahora golpearían la roca, como Dios le indicó, para que salieran aguas refrescantes para todo el pueblo. Y efectivamente, una vara, una simple vara, una rústica vara de pastor, pero usada en el poder del Señor, fue un verdadero medio de bendición para otros. Hermano querido, hermana querida, ¿qué tienes en tu mano? Te pregunto en este día. Lo que tengas, aunque sea una simple vara, por sencillo que sea, puede ser usado para Dios. Y ahí estaba la peña de Oreb, una peña que fue herida para que brotaran aguas. Así Cristo el Señor fue herido también, del cual la peña es obviamente una figura, un tipo. Debió ser herido en la cruz para que de esa roca brotaran aguas de vida. Fíjese que al final de la travesía, Moisés vuelve a ser interpelado por el pueblo con necesidad de agua. Y Dios le dice, habla la roca y de ella saldrán aguas. ¿Y qué hace Moisés? En su intemperancia, en su desobediencia, que le impidió entrar en Canaán, golpea otra vez, hiere otra vez la roca. Y Dios le castiga. No puede entrar en Canaán. ¿Por qué? Porque la roca debe ser herida una sola vez. Y fue herida en Oreb. Y nunca más. Y la roca que es Cristo fue herida una sola vez, no dos. Y entonces uno puede leer en la palabra del Señor, Cristo murió una vez, una sola vez, por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo, la peña de Oreb, esa peña que está brotando, como dice la canción, agua de vida saludable para ti. Cristo es para el creyente una roca espiritual, una fuente continua de bendición y fortaleza que nuestra alma necesita. Esa agua no es otra cosa que el Espíritu Santo que Él da a todos aquellos que creen en Él. Así dijo el Señor, el que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habrían de recibir todos los que creyeran en Él. Dios manifestó nuevamente su poder, como alguien expresó, el Dios que salva, guarda, el Dios que redime, preserva, el Dios que libera, provee. Ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios, mi Dios personal, el que conoce nuestras necesidades, pero también nuestro corazón, y también el que nos prueba para que nosotros podamos confiar en Él. Dice el Salmo 9 y versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú,
Oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Refidim, una triste experiencia de un pueblo rebelde cuyo recuerdo quedó en el nombre de aquel sitio, Meribá, Resilla, pero también Masá, prueba. Una prueba para el pueblo, pero una prueba también de amor, de fidelidad y de bendición de parte del Dios soberano y misericordioso. Pero el capítulo 17 nos presenta otra historia, una breve historia también, preciosa, y vamos a leerla juntos para considerar nuestro segundo punto, la prueba de la dependencia de Dios. Éxodo 17, versículo 8 al 16, por favor. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía, cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba la mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Si la primera prueba al pueblo peregrino de parte de Dios en esta marcha hacia la tierra prometida fue probar su confianza en Dios, esta segunda prueba fue para comprobar su dependencia de Dios. Sencillamente el versículo 8 nos dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel. La primera vez que debían enfrentarse el pueblo con sus enemigos. Fíjese que hasta ahora Dios se había hecho cargo de sus batallas. Por ejemplo, en el capítulo 14, cuando estaban acosados por el ejército de Egipto y tenían frente a ellos la muralla del Mar Rojo, imposible de flanquear, Dios le dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y efectivamente es lo que Dios hizo. Sin empuñar una sola espada, sin mover un solo dedo siquiera, Dios hizo que las aguas fueran la sepultura del ejército enemigo y ellos pasaron en seco. Pero ahora es distinto. Ahora ellos tienen que pelear. ¿Y cómo podrían hacerlo si no eran sino un pueblo de pastores, de ganado, y en todo caso de esclavos fabricantes de ladrillos, sin experiencia, sin instrucción? Pero el enemigo había llegado y había atacado cobardemente por detrás. Así lo dice Deuteronomio 25. Le leo el versículo 17 y 18. Dice: acuérdate de lo que hizo Amalec cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Tal vez niños, ancianos, mujeres. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Amalec era un pueblo nómade que vivía en el desierto, eran descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, y por lo tanto, por herencia, enemistados con Israel. Recordamos dos tristemente célebres descendientes de Esaú más en la Biblia. Uno de ellos recuerda a Amán en el libro de Esther, que quiso exterminar el pueblo de Israel. Y otro, nada menos que Herodes el Grande, el asesino de tantos niños pequeños,
justamente con la intención de matar al Señor Jesucristo, a Jesús cuando era pequeño. Pero allí está Moisés, y Moisés llama a Josué. Y aparece Josué por primera vez en la Biblia. Y Moisés le recomienda o le encomienda reunir al ejército de jóvenes para salir a pelear al combate. Y le da una noticia vital, vital. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La misma vara que hirió la peña, una simple vara de pastor. Pero Moisés dice en el versículo 9 que es la vara de Dios. Así que Moisés sube al cerro y levanta su vara como si fuera una bandera, inspirando al ejército comandado por Josué. Como en las batallas que hemos leído tantas veces en la historia, en las que la bandera del país en guerra despierta sentimientos patrióticos en los soldados, y en este caso era la vara de Moisés, es decir, no la vara de Moisés, la vara de Dios. La vara de Dios como bandera para el pueblo. Por eso cuando la batalla terminó y el enemigo fue vencido por Moisés, Moisés levanta un altar y le pone como nombre Jehová Nisí, el Señor nuestra bandera. La lucha había sido ganada, querido hermano, porque la bandera de Dios, la vara en manos de Moisés, había estado levantada. Es cierto que sus manos se cansaron, era un anciano de más de 80 años. Los muchos años le pesaban al anciano líder, sin duda, pero allí estaban Aarón y Hur, otros dos ancianos, tal vez mayores que él, sosteniéndole. ¿Quién era Hur? Hur aparece también por primera vez, un desconocido. Algunos dicen era su cuñado, el esposo de Miriam, de María, la hermana de Moisés. Pero en todo caso, era el abuelo de uno de los constructores del tabernáculo. Así que si era el abuelo de un hombre de tal vez 30 años, imaginamos que también era un hombre mayor, de 80 o tal vez más años. Lo cierto es que tenemos que tener varias cosas en cuenta en este momento de la historia. Y como enseñanza para nosotros en este principio de depender de Dios. En primer lugar, que los creyentes tenemos una lucha, y es con un enemigo traicionero. Ataca por la espalda. No lo esperamos, pero ahí está. La iglesia está siendo atacada por las fuerzas de Satanás, hoy más que nunca. Hay enemigos internos y externos. La apatía por lo espiritual, los atractivos del mundo que distraen de nuestro compromiso con el Evangelio y la obra de Dios, los intereses que pugnan por ocupar todo nuestro tiempo con las cosas de abajo, etcétera, etcétera. Por eso el Señor dijo a los suyos, velad, estemos atentos, porque además hay otros ataques, problemas de doctrina, doctrinas extrañas, cosas que vienen de afuera hacia la iglesia. El mundo vive una hora muy especial y yo creo que es la hora undécima. Usted sabe, la hora undécima en la Biblia es la hora que precede al amanecer y es la hora más oscura de la noche. Satanás está muy activo porque sabe que le queda muy poco tiempo. El Señor viene pronto y la lucha arrecia. El Señor dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. Nos ha pedido porque no somos suyos. Nos ha pedido, como en el caso de Job, le pide permiso a Dios para poder atacarnos. Entonces viene y ataca nuestra retaguardia, nuestro flanco más débil. Siempre es así. Su intención, sin duda, es dañarnos y derrotarnos. Amalek es una figura de nuestra carne. Siempre fue así. Y eso es porque naturalmente viene de Esaú. Y Esaú, ustedes recuerdan, en un acto evidentemente carnal, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Olvidó la bendición y solamente por satisfacer su cuerpo, su carne, entonces despreció esa primogenitura. Le dice Pablo a los romanos, no reine
pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus pasiones. La carne, esa naturaleza caída que nos va a acompañar hasta el fin de nuestros días porque nunca se convierte. El enemigo que ataca. Pero la segunda cosa es que el enemigo puede ser vencido. Es cierto que nos pide para zarandearnos, como al trigo. Pero el versículo no termina allí. El versículo termina con las palabras a Pedro que le dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y fíjese que cuando nos pide, dice, os ha pedido. Pero cuando el Señor dice, ha rogado por ti, lo dice en singular. Porque el ruego del Señor es por cada uno de nosotros. Él intercede por cada uno de nosotros en la presencia de Dios. Así que Josué está en el campo de batalla, pero Moisés está en la cumbre del collado y está intercediendo, como el Señor está intercediendo por nosotros. Claro que luchamos con nuestro capitán, Jesús, que está en el campo de batalla, el capitán de nuestra salvación, pero también le tenemos en el cielo intercediendo por nosotros. Y cuando nuestros ojos están puestos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, y vemos su bandera de amor y poder levantada, la batalla es ganada, es posible vencer. Pero claro, cuando sacamos nuestros ojos del Señor, el enemigo ataca más fuerte y muchas veces nos vence. Mirémosle entonces a aquel que dice la Escritura en Hebreos 7:25 que vive siempre para interceder por nosotros. Miremosle en las Escrituras y confiemos en Él, dependiendo de su gracia, porque como Pablo decía, también podemos decir nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al fin podemos vencer, como leemos en 1 Corintios 15:57, a Dios gracias que nos da la victoria por Jesucristo, Señor nuestro. O en Romanos 8:37 que dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La tercera cosa que quiero meditar con ustedes es que necesitamos ayuda. Moisés era anciano, sin duda. Sus manos se cansaban, así que Aarón y Hur sostenían sus manos para que hubiera victoria en el campo de batalla. Qué necesario es para cada uno de nosotros la ayuda de aquellos que interceden en oración. Aquellos hermanos, tal vez como Hur, desconocidos, casi anónimos, que tal vez no tienen otra cosa para hacer o no tienen otra capacidad para hacer, pero que se dedican a la oración. Qué necesarios son. ¿Qué harían las iglesias? ¿Qué haríamos nosotros si no hubiera hermanos, muchas veces mayores, que oran sin cesar por los creyentes, por los pastores de las iglesias, por los jóvenes, por los hogares, por los matrimonios, por la obra de Dios? Hermanos, esa oración intercesora es vital para que la obra de Dios crezca, para que las batallas de Dios sean ganadas. Yo le pregunto, ¿usted está orando por los hermanos, por los siervos de Dios, por los pastores? Necesitamos su oración y su cariño también, su comprensión, su ayuda. ¿No lo está haciendo? Entonces ore, por favor. ¿Está orando? Siga orando. Siga acompañando. Su tarea es invisible a los ojos de los hombres, pero no es invisible a los ojos de Dios. La cuarta cosa que quiero mencionar es que todos son necesarios. Fíjese, abajo los jóvenes estaban con Josué peleando la batalla. Arriba los ancianos, como Moisés, Aarón y Hur, intercediendo y animando. Así es también la obra de Dios. Los jóvenes haciendo la tarea dura, pesada. Los ancianos intercediendo en oración, acompañando, guiando, velando, protegiendo, asesorando. Y así las batallas de Dios son ganadas. Al fin dice la Biblia en el versículo 13, y Josué deshizo a Amalec. Tremenda lucha, contundente victoria. Y como corolario, la Escritura dice, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá
guerra con Amalek de generación en generación. Una cosa es levantar la mano contra Dios, como en el pueblo de Amalek, y otra cosa es levantarla como Moisés hacia Dios. Los enemigos de Dios levantan sus manos contra su trono, pero Dios está sentado en el trono. Él es el Señor. Él es el que gobierna y el que tiene todo bajo control. Los hombres pueden rebelarse, pueden planear todo lo que quieran, pueden dominar el mundo, los gobiernos, las mentes de los hombres. Pero la Biblia dice en el Salmo 2, tan propio para estos días que vivimos, el Señor se reirá de ellos. Y el último versículo de ese salmo, que presenta lo que es el rey que Dios va a poner en el trono. El rey que no es otro que el Señor Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, el cual es nuestro Salvador y nuestro Señor. Dice el último versículo, dichosos todos los que en Él confían. Podemos decir entonces confiadamente, como el apóstol Pablo decía, triunfalmente, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, la batalla arrecia, pero pronto terminará. Pronto la hueste de aquellos que somos el pueblo de Dios transpondrá los portales de esplendor de la presencia del Señor, de la casa del Padre, y allí no habrá más lucha. No habrá más contienda, habrá terminado. Y diremos entonces como el apóstol Pablo, he peleado la grandiosa batalla, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia, la cual el Señor, juez justo, dará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Una prueba de confianza en Dios, una prueba de dependencia de Dios. Dios nos ayude a estar aprobados cuando la prueba de Dios llegue a nuestras vidas. Que Dios bendiga su palabra, que nos bendiga a cada uno de nosotros. Amén. Puede oscurecer, puedo ser rodeada de lo que nunca esperé. Puedo estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Que en mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende